¿cómo les va? Bueno, aquí los saluda Dani otra vez. En este videito vamos a compartir un poco algunas experiencias que tienen que ver con los sueños, ¿no? Con lo que pasa cuando nosotros estamos soñando. Eh, Hay diferentes tipos de sueños, lo que se llaman sueños vívidos, y después están los sueños convencionales, y también hay sueños que pueden ser premonitorios, que donde podemos tener alguna información sobre cosas que luego suceden en alguna línea de tiempo y nosotros las vemos suceder. O también hay sueños en los que uno puede llegar a comunicarse, ¿no? Con personas que están desencarnadas o personas que uno no conoce también. O también con personas generalmente pueden ser del círculo afectivo de cada uno. Este, Así que bueno, en esta ocasión me voy a referir a los sueños premonitorios, mis experiencias con los sueños premonitorios. Este, mm, bueno, un par de veces soñé cosas que después me pasaron. Eh, Pueden ser cosas insignificantes, ¿no? Como por ejemplo, una vez me acuerdo que iba manejando por la ciudad, eh, teniendo una conversación con una persona con la que yo trabajaba, y en un momento como que recordé que ese momento y esa conversación la había soñado hacía muchos años atrás, inclusive antes de conocer a esta persona. Esa fue la primera vez que reconocí uno de estos sueños. Después me pasó otra vez que tuve una reunión de trabajo en una oficina en México, donde conocí a una persona con el que era mi socio en ese momento, y estábamos en esa reunión. Cuando nos recibió esa persona, estaba jugando con un muñeco de peluche, así como hablándole a un muñeco de peluche. Y en ese momento yo me di cuenta que yo ya había soñado ese momento, esa situación, a pesar de que no conocía a esta persona, lo conocí ese día. Bueno, esas fueron dos ocasiones digamos, que soñé cosas que no tenían mucha importancia. Después otra vez me pasó que estando de gira en una provincia de mi país, estaba en el hotel y bajé a desayunar. Me acuerdo que el lugar donde se desayunaba como que quedaba en una especie de subsuelo. Y cuando llegué al lugar ahí me di cuenta que yo ya conocía ese lugar. Y digamos que me acuerdo que era un salón que de los típicos de hoteles no muy lujoso. Digamos, no era un hotel 5 estrellas. Este, Donde se desayuna, ¿no? Que estaba todo el buffet ahí. Y me acuerdo que en el momento que entré al lugar había como el salón tenía como una forma de L, y yo sabía que atrás recostado sobre la pared que yo no veía había un piano viejo. Sabía que había un piano viejo ahí. Entonces entré al lugar y dije, ah, sí, yo ya estuve acá. Eh, Allá ahí dando la vuelta, me acuerdo que de este lado había como una chimenea o algo así, y del otro lado había un piano viejo. Entonces voy y veo, y efectivamente estaba el piano viejo ahí recostado sobre la pared. Y en ese momento yo, como andaba mucho de gira en esa época con diferentes artistas, yo pensaba que yo ya había estado ahí, en ese lugar, y que por eso conocía el salón, el hotel, y que sabía perfectamente que había un piano ahí viejo, y que pensé que era por eso, ¿no? Pero después empecé a dudar, ¿no? Porque dije, ¿estuve acá o no estuve acá? Me parece que no. Entonces le pregunté a la manager, me acuerdo, dije, ¿nosotros estuvimos acá? Me dijo, no, esa es la primera vez que venimos. Entonces después pensé,
debo haber estado con otro artista, pero me quedó la duda, me carcomía la duda. Después cuando terminó esa mini gira, volví a mi casa, agarré una especie de un cuaderno que yo tenía donde anotaba todos los shows que tenía, la fecha, con qué artista y también anotaba cómo nos había ido, si lo había disfrutado, si no. Entonces tenía como una especie de puntaje que yo le ponía a los shows que hacía, ¿no? Entonces, ya con la duda, cuando vuelvo a casa, agarro el cuaderno que tenía y empecé a mirar, a buscar para atrás y no había estado ni siquiera en la ciudad con nadie, nunca. O sea, después lo confirmé. Y ahí me di cuenta que en realidad conocía ese lugar porque lo había soñado, que yo había estado ahí en un sueño, ¿no? En realidad desde el primer momento me quedó la duda de si lo había soñado eso. Bueno, esa fue una experiencia, digamos, bastante clara de un sueño premonitorio. Pero bueno, la más impactante de todas fue cuando yo recién había llegado a este país. Yo llegué en agosto del 2001 y en septiembre de 2001, no sé si algo le dice esa fecha, la noche del 9, del 8, del 9 y del 10 de septiembre de 2001 tuve exactamente el mismo sueño. Porque el 11 de septiembre de 2001 yo tenía una novia y esa novia iba a estar viajando, volando en avión desde Argentina a Los Ángeles. Entonces, bueno, yo esas 3 noches, del 8, del 9 y del 10, tuve un sueño recurrente que era que había habido múltiples accidentes aéreos en Estados Unidos y yo me acuerdo que iba al aeropuerto a revisar la lista de gente de sobrevivientes de todos esos accidentes aéreos, a ver si buscando el nombre de la que era mi novia en ese momento y que iba a estar volando el 11 de septiembre de 2001 hacia Los Ángeles. Entonces yo me acuerdo que me acuerdo el típico mostrador de aerolínea, de una aerolínea en un aeropuerto. Entonces yo iba ahí y me acuerdo que veía papeles de listas de las que eran de papel de computadora de ese momento, que era un papel que tenía como unos agujeritos a los costados, y ahí salían las listas, y yo buscaba el nombre de la que era mi novia en ese momento. Exactamente el mismo sueño tuve las 3 noches anteriores a lo que después fue el 9/11, ¿no? Soñaba exactamente lo mismo. Que había habido múltiples accidentes aéreos, o sea, no uno, sino muchos, múltiples accidentes aéreos. No, en el sueño no se especificaba el por qué, y yo iba a buscar en esas listas, ¿no? Con todo lo que eso significaba. De hecho, cuando yo estaba soñando eso, la tercera vez que soñé eso, estaba durmiendo y me suena el teléfono y me despierta mi mamá preguntándome, me dijo, ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? Y digamos que pasé del sueño a la realidad en un segundo, ¿no? Porque exactamente yo estaba soñando con eso y mi mamá me dijo lo que había pasado con con el ataque, ¿no? El supuesto ataque, que bueno, en realidad sí fue un ataque, pero no fue lo que dijeron, pero bueno. Este,
Entonces, bueno, ese fue un sueño muy fuerte, premonitorio, de algo que después sucedió en mi línea de tiempo. Eh, Después hablé con una persona que sabe de todas estas cosas y me dijo que bueno, que cuando uno duerme y sueña, uno se va, la conciencia de uno se va a otras dimensiones y entra en contacto con la conciencia de, de otros seres, ¿no? Entonces me dijo que yo entré en contacto con los 3 días anteriores, con las conciencias de los que estaban organizando todo eso que iba a suceder y que por eso yo tenía la información, ¿no? Que en otra dimensión yo accedí a esa información. Que bueno, para mí en realidad el futuro no se puede ver, se ven posibles potencialidades proyectadas en líneas de tiempo, ¿no? Pero el futuro en realidad no es que lo que uno vea sí o sí va a suceder en la línea de tiempo, porque el futuro no existe en realidad. Lo único que existe es un eterno presente que pasa a través nuestro. Pero bueno, estos fueron algunos de los sueños premonitorios que tuve. Otro sueño muy particular que tuve ocurrió también más o menos por aquel entonces, tal vez 1 o 2 años más tarde, que fue un sueño donde en realidad pues no fue un sueño mío, sino de un amigo en el que yo siento que nos comunicamos. Pero bueno, voy a contar la anécdota. Yo estaba en mis primeros años acá con un montón de dudas y de dudas existenciales, ¿no? Como por ahí la mayoría de los inmigrantes, los primeros años son difíciles y son de muchas dudas, ¿no? Entonces, eh, había una duda que me estaba carcomiendo la existencia, básicamente, que estaba bastante yo conflictuado, ¿no? Sí, entonces, y no sabía, digamos, no lograba resolver el dilema de ir en una dirección o en otra, ¿no? No, vamos a ponerlo así. No voy a dar más detalles porque, bueno, qué sé yo, me parece que no viene al caso, forma parte de la intimidad de la vida de uno. Pero bueno, esto, digamos que este dilema me tenía como frenado, ¿no? Porque no sabía bien para dónde ir y no lo podía resolver, o sea, era algo que me podía. Y por otro lado, yo era una época donde yo estaba muy ocupado, trabajaba mucho, o sea, como siempre, cuando uno recién está empezando en un lugar, eh, por poco dinero, digamos, pero trabajaba muchísimo. Siempre lo mío, por suerte, ¿no? Siempre la música. Pero los primeros 2 años, medio como que casi no tuve ni pocos días libres en todo el año. Entonces también estaba muy cansado por esa situación. Y recuerdo que en un momento había estado hasta muy tarde trabajando. Entonces al otro día me tiré a dormir una siesta. Entonces cuando me recosté en la cama, me acuerdo que le pedí a Dios, digamos, por favor, necesito resolver este dilema, necesito que me envíes una señal. Así se lo pedí desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón, ¿no? Por favor, necesito una señal tuya. Y me acosté y me quedé dormido. A los 15 minutos que me quedé dormido, me suena el teléfono. Era mi mejor amigo. Yo hacía meses que no hablaba con mi mejor amigo. Esto era, ubíquense, antes de que exista el WhatsApp. Antes de que, digamos, las llamadas a larga distancia no eran lo que son hoy tampoco. Uno, para llamar en esa época, me acuerdo que íbamos y comprábamos unas tarjetas que prepagábamos y
y me acuerdo que podíamos hablar, supuestamente podías hablar 1 hora con esa tarjeta, que no me acuerdo cuánto salía, 10, 15 dólares, no me acuerdo, pero era con unas tarjetas prepagadas, pero en realidad tampoco te duraba lo que te decía, porque cada llamada te cobraban unos impuestos o unos fees, entonces en realidad no era eso. Pero bueno, no era, digamos, no era cosa de todos los días hablar con ni con los padres ni con los amigos. O sea, y yo con mi mejor amigo hacía, no sé, por lo menos 3 meses que no hablaba, no sabía nada de él ni él de mí. Y, y bueno, y él estaba de vacaciones en una isla, no sé dónde, en el Caribe, o sea, estaba en un hotel, en un resort, no sé, o sea, tampoco le era fácil llamarme por teléfono. Pero me suena el teléfono, me dice, mira, no sabes todo lo que tuve que hacer para llamarte, no me fue fácil, pero tuve un sueño con vos y sentí que te lo tenía que decir, porque era importante y como que era urgente. Me dijo, si estás pensando en hacer esto, no lo hagas, me dijo, porque soñé que si hacías eso, te mataban. Y era justo una de las dos, digamos, del dilema, de las dos opciones que yo tenía. Vamos a decir opción 1, opción 2. Me dijo, si no hagas la opción 2, porque si haces opción 2, soñé que te mataban, que aparecías muerto y hasta me dio los detalles, ¿no? De cómo soñó no sé, que él me veía pasar en una moto, en una motito que yo tenía cuando éramos adolescentes y después no sé, él corría y qué sé yo y me veía muerto, ¿no? Entonces, este digamos que de alguna manera yo siento que él recibió la señal de que yo, digamos, que yo le pedí una señal a Dios y de alguna manera, digamos, la singularidad intercedió para que le baje esa información a él y él me llama a mí justo en ese momento en el que yo le había pedido la señal. O sea, el llamado fue 15 minutos antes de que yo le había pedido esa señal. Y bueno, tuve mi señal, digamos, más claro, echarle agua. Fue como así, me bajó. Es como que no dio lugar a ninguna duda, ¿no? La señal. Pero bueno, yo siento que, digamos, mi mejor amigo y yo, a través de los sueños, nos comunicamos, ¿no? Él recibió esa señal mía, a pesar de que hacía mucho que no hablábamos. Eh, y bueno, de alguna manera intercedió la singularidad o Dios o llámenle como quieran. Y le mandó la información a él para que él me la pase a mí, ¿no? Y se la mandó a mi mejor amigo porque por ahí si me lo decía otra persona yo no le iba a dar importancia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue otro sueño así muy particular, ¿no? Que tuve. Bueno, en este caso no que tuve yo, si bien yo estaba durmiendo cuando pasó, pero que tuvo mi amigo, ¿no? Porque me imagino que también él habrá tenido un sueño muy vívido, ¿no? Porque para tener el impulso de conseguir un teléfono o una tarjeta para llamarme y llamarme desde donde estaba, tiene que haber sido algo muy fuerte, ¿no? También. Bueno, después otro sueño, bueno, un sueño vívido que tuve fue con mi padre, eh, después que desencarnó, pero bueno, fue una situación, digamos, en la que yo no lo pude ver a mi padre porque yo justo iba a viajar a verlo, yo viajaba todos los años a estar con él 1 mes y justo iba a ir y tenía pasaje para marzo 2020 o abril, porque yo siempre iba en esa fecha porque mi cumpleaños es en abril. Y bueno, pasó lo que pasó, no me dejaron viajar, no me dejaron ir a verlo, bueno, y al mes que empezó esa situación mi papá falleció, 3 de mayo 2020.
algo muy particular con la fecha en la que falleció mi papá es que falleció en la misma fecha que falleció su madre. 3 de mayo también falleció su madre. Y bueno, también me dijeron que mi mamá me contó que en la semana antes de fallecer ella lo escuchaba que hablaba con su madre. Eh, y bueno, mi papá, yo siempre que iba a visitarlo, como yo tenía el sueño cambiado, porque estaba con la hora de acá de California, generalmente los primeros días me dormía muy tarde. Y cuando estaba durmiendo, yo lo escuchaba a mi papá que hablaba con sus hermanas. O sea, hablaba en voz alta. Y bueno, las 3 hermanas de mi papá están todas fallecidas. Estaban todas fallecidas ya. Y yo lo escuchaba hablar como cuando estaban en vida, que solíamos juntarnos a comer asado y bueno, tenían una relación muy de risas, de reírse mucho, de hacerse chistes, de esos chistes sarcásticos que nos hacemos los argentinos. Y yo escuchaba ese tipo de conversaciones que tenía mi papá con las hermanas. Era muy loco, o sea, yo decía, pero mi viejo está con sus hermanas en este momento. Pero bueno, eso era mientras dormía. Pero bueno, volviendo al tema de el sueño que tuve con mi padre. Este, bueno, cuando falleció mi papá, ese día hubo un temblor acá. No sé, a las 2, 3 horas o menos que falleció mi viejo, hubo un temblor acá. Y yo sentí que se vino a despedir, porque mi papá era eso, era un terremoto. Este, y bueno, eh, no sé, a los meses de estar fallecido, bueno, yo la verdad es que no me puse triste cuando falleció mi padre, porque por varias razones. Eh, pero bueno, él ya estaba muy incómodo, o sea, había perdido la movilidad, no le estaba pasando bien. Dormía mucho también. Eh, y no sé, yo lo sentí como alguien que se gradúa, no sé cómo explicarlo. O sea, es como que me alegré por él. Si bien sí, obviamente que hice un duelo, pero no sé, es como que cuando uno se alegra, cuando a un amigo le va bien en algo. Así lo sentí yo. Este, y bueno, y además, a mí me pasa algo con mi padre. Bueno, ahora está por ahí el video se fue a otro lado, pero cuando yo hago estos videos, eh, muchas veces pongo frases al final. Y muchas veces busco en un libro de frases que escribió mi papá, que acá lo tengo. Mi viejo dejó este libro de frases que son geniales. O sea, la verdad que él lo escribió en los años 90 y las frases muchas veces las frases explican lo que está pasando ahora. Yo digo, o sea, qué visión que tenía, ¿no? Mi papá, no sé, decía cosas como por ejemplo, hay una frase que me acuerdo que siempre decía, desconfía del médico que sale mucho por los medios de comunicación. Cosas así, o por ahí, no sé, escribía cosas sobre el después todo lo que pasó con el feminismo, cosas así. O sea, tenía la bola de cristal, no sé, bueno. Pero yo siento que cuando estoy buscando una frase para el final, aparte muchas veces me pasa que abro el libro en una página y justo agarro la frase que necesito. Entonces siento que en ese momento es como que me está visitando. Eh, pero bueno, volviendo al tema de los sueños. Al meses de haber fallecido, yo tuve un sueño con él en donde fue muy particular porque yo soñé que estaba en la casa donde yo crecí. Y entonces
eh, yo como que iba hasta su cuarto y entraba al cuarto y lo iba a ver. Y lo encontraba acostado en su cama. eh, pero cuando le iba a hablar, o no sé, cuando lo veo así, me llama. Pero me llama desde otro lugar. O sea, me llama como si no está ahí, en ese que yo estoy viendo en la cama, estaba en otro lugar. Entonces me llama, entonces yo empiezo a seguir la voz de donde me llama. Me dice, Dani, Dani. Entonces primero me meto en el baño, veo, no había nadie en el baño, y después voy siguiendo la voz que donde me seguía llamando y me asomo por un balcón que había adentro de la casa y veo que me está llamando desde abajo, desde el living, ¿no? Entonces lo veo, me mira y cuando ve que yo lo veo, simplemente eh, se va caminando y se mete en donde estaba como su escritorio biblioteca, ¿no? Se mete ahí, no me dice nada. Y lo vi, digamos, con una robe que él usaba, y él solía estar con su robe, ¿no? Típico domingo de la casa, y siempre en su escritorio biblioteca, ¿no? Entonces ese fue un sueño que tuve con él, donde fue muy vívido, y lo particular fue que yo lo estaba viendo a él y él me llama desde otro lado. Y mi hermano tuvo un sueño muy parecido, en donde también lo estaba viendo a mi papá y lo llamó desde otro lado. Fue prácticamente muy parecido, pero bueno, a él sí le habló, le dijo como una especie de mensaje, pero bueno, es otra historia. Ese fue un sueño muy particular que tuve con mi viejo. Y otro sueño que ahora me estoy acordando, eh, muy particular que tuve, no hace tanto de esto, hará un par de años, es que soñé que yo ya me había desencarnado, o sea, ya estaba del otro lado, y yo tenía como una especie de tutor que me habían asignado, que era como una especie de guía, que era un señor. Entonces yo le preguntaba, se decía que quería ir a hablar con mi mujer, ¿no? Entonces, este señor me dice, bueno, tengo que pedir autorización, a ver si me autorizan. Entonces, bueno, va y después vuelve y me dice, bueno, sí te autorizaron, vos te vas a quedar acá. Estaba en una habitación donde veía que tenían unas persianas de esas que se hacen así, y yo veía hacia afuera, era de noche, y me decía, bueno, vos quedate acá y nosotros te la vamos a traer. Y bueno, habla lo que tengas que hablar y, y listo. Entonces yo de repente veía por la ventana que venía caminando mi esposa, ¿no? Y después entra por la puerta y tengo una conversación con ella. No me acuerdo muy bien qué hablamos, ¿no? Pero cosas tipo, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Qué sé yo? Ese tipo de conversación, ¿no? Entonces después se va, en el sueño, y vuelve mi tutor. Yo lo sentía como un tutor, como alguien que estaba a cargo mío, ¿no? A ver, cuidémoslo a entonces se va. Y yo digo, bueno, gracias. Y me dice, no, no, ahora tenés que ir a hablar con otra persona, me dice. Eh, es como que, no sé, como que no era gratis, ¿no? O sea, digamos, está bien, te trajimos a tu mujer, ahora tenés que ir a cumplir con esto, como un mandato, ¿no? Entonces me lleva a hablar con mi ex, digamos, con una novia que yo tuve antes de casarme, que estuve como 2 años de novio. eh, entonces me llevan a hablar con ella. Pero no era en ese cuarto, no me llevan como por un pasillo, era como esos cines que hay muchos ahora, que generalmente hay como un pasillo y uno va entrando a una sala, a otra, ¿no? Entonces digamos que
al lado de una entrada, una de las entradas a uno de los cines, había como un lugarcito y como un banco, ¿no? Para sentarse a esperar. Entonces me llevan por ahí y esta persona estaba sentada ahí, ¿no? Entonces yo me siento al lado y bueno, empezamos a hablar y era, digamos, como que yo veía que sentía una felicidad muy grande de verme, ¿no? O sea, como una felicidad que se desbordaba, una cosa así. Entonces también lo mismo, bueno, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Qué bueno verte. Y qué sé yo, pero yo lo tenía al guía del otro lado, ¿no? Entonces el guía me decía, decile que estás muerto. Me decía, le tenés que decir que estás muerto, ¿no? Tenés que decirle. Entonces yo, por un lado decía, pero la veía tan feliz a la otra persona de verme que me daba cosa, ¿no? Decía, no, pero ¿cómo le voy a pinchar el globo? Era como que me daba pena, ¿no? Decía, ¿cómo? No, no puedo decirle, mirá lo feliz que está, o sea, le voy a arruinar el encuentro, le voy a arruinar el día, ¿no? Y me abrazaba y me decía, ay, qué bueno verte, qué lindo, qué sé yo. Y entonces el guía me insistía, no, 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 le tenés que decir que estás muerto, tenés que decirle. Y yo estaba así entre que le digo, ¿cómo hago? ¿Cómo? Pues, estaba armando la oración. A ver cómo se lo decía. No, no, perdóname. Esto que estás viendo acá es un fantasma. Y yo decía, pero no se va a friquear, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué sé yo? Bueno, al final hablamos. Y el tipo me insistió como 4 o 5 veces, decile que estás muerto, tenés que decirle. Y al final no pude. No pude decirle que no estaba más acá. Este. Y bueno, no pude. Y bueno, nada, y eso es, digamos, lo último que recuerdo del sueño fue yo diciéndole al guía, perdóname, no pude decírselo, no pude, la cagué, no sé. Este, entonces, bueno, ese fue, digamos, otro sueño particular. Después tuve otro sueño hace poco, esto hace muy poco, que fue muy, también muy vívido y muy particular porque soñé con un ser de, digamos, de otra realidad, de otra dimensión, de otro planeta, no lo sé. Pero bueno, esa es otra historia, eso por ahí me animo a contarlo en otro video. Pero bueno, estos son algunos de los sueños muy particulares, entre sueños premonitorios, sueños con desencarnados, sueños en donde nos comunicamos con otras personas, sueños vívidos. Tuve muchos sueños también vívidos, muy vívidos, en donde sueño eh, historias que no son de esta vida, o sea, sueño con realidades que no son de esta vida, donde tengo otros amigos, en el sueño son mis amigos, son mi gente, mis afectos, mi gente querida, pero no son gente que yo conozca en esta realidad, no son gente que después me despierto y digo, ah, este fulanito. No, tuve muchos, me acuerdo de uno que transcurría más o menos en una época así del siglo XIX. Eh, Tuve muchos, otros que transcurrían en otras épocas así. Eh, pero bueno, como estamos recién empezando a entender todo esto de la multidimensionalidad, la verdad es que no lo sé. Y también esos generalmente son sueños vívidos. Sueños vívidos, que no sé, uno no sabe, no sé cómo explicarlo, pero son sueños que son diferentes, ¿no? No son los típicos sueños donde uno sueña una historieta y después se despierta y bueno, ya pasó. Sueños que se sienten como muy reales. Así que bueno, bueno, acá lo vamos a dejar en este video. Espero que les resulte interesante. Seguramente todos los que están del otro lado tienen un montones de historias mucho más espeluznantes que las mías para contar. Eh,
estaría buenísimo que las compartan. Si quieren, suscríbanse al Telegram, activen el chat. También no alcanza solo con suscribirse al Telegram, hay que activar el chat. Y ahí pueden mandar audio, video, lo que quieran. A mí me gusta mucho escuchar las historias de las otras gentes. Tal vez algún día haga un Zoom o algo, porque me gustaría también empezar a poner historias de ustedes, no solo las mías, ¿no? Cuando hice el video de historias de fantasmas, mucha gente contó historias realmente mucho más espectaculares que la mía, ¿no? Entonces ahí surgió la idea de, bueno, por ahí debería ser una historia de Fantasmas 2, pero con los testimonios de la gente, no los míos. Tal vez lo voy a hacer. Así que bueno, los invito a eso entonces, a que compartan ya sea en los comentarios. Si quieren compartir mis videos, ni me pregunten, compártanlos siempre desde el link. A mí la verdad es que me gusta, para eso uno hace estos videos. Ayuda también, ayuda al canal, ayuda a... los comentarios ayudan, los likes ayudan, que se suscriban ayuda también, obviamente. Si bien yo la verdad es que no pretendo nada con este canal. Si bien está monetizado, la verdad es que nunca me mandaron un cobre, ni pretendo, la verdad es que me parece que hay que tener, para uno poder hacer algo de dinero con esto, me parece que tiene que tener millones y millones de views. Porque me parece que con la cantidad de views y de suscriptores que tengo yo, los $2 o $3 que uno hace, creo que ni siquiera te los mandan, porque hay todo un sistema medio estafador ahí, que hasta que no cumplís una cantidad de dinero se los quedan ellos. Bueno, temas para otros videos, ¿no? De hecho tengo pensado un video que se va a llamar La esclavitud nos pisa los talones, que voy a hablar de todos esos abusos, ¿no? Pero bueno, esos son temas de otros videos. Así que bueno, acá lo dejo, señoras y señores. Esto fue sobre los sueños. Les mando un beso grande para todos. Espero que estén todos bien. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. A dormir, a soñar. It's okay if you say it's on me, it's on me. It's whatever you say in the end, how you manage to